Sabes que la cosa tocó fondo cuando después de 10 meses y con más de 42 capítulos, el arco de la piscina no ha demostrado significativamente nada relevante para la historia. Y lo más rescatable no sirvió absolutamente para nada al final. Esto es el arco que terminó por matar la obra de Kanojo Okarishimasu. Sí, lo sé. Otro canal más que habla sobre el mismo tema, que el actual Kanokari es el peor, que hoy murió el romcom, etc. Ya que para este punto es difícil aportar algo nuevo a la conversación, así que solo contaré mi punto de vista como un fan acerca de esta obra que la seguía semana tras semana. Y una cosa más, este video sería la continuación del video sobre el iceberg de Kanojo que subí hace un par de meses, por lo que aquí retomaré varios puntos de este video. En fin, comencemos. Vayamos por el principio. El manga de Kanokari comenzó su publicación en el año 2017 y desde esa fecha el hate hacia la obra ya se notaba mucho, por el nivel de escritura que hacía Reiki, ya que su historia no era tampoco la mejor. Sin embargo, esto no impidió que él siguiera con su obra durante el resto de los años. Algo que comenzó como una historia muy básica, con el tiempo mejoró considerablemente su escritura acerca de su obra. Ya para el año 2020 saldría su adaptación anime, una temporada que contaría con 2 episodios y que adaptarían cerca de los primeros 50 capítulos de su manga. La salida de su anime terminó popularizando más esta obra, y con esto nacería una pequeña teoría de los fans, la cual hablaría de que aparentemente Reiki tenía pensado cerrar su historia en el arco de la cita soñada, pero al ver lo popular que Kanokari se había vuelto, decidió alargar la historia, algo que terminaría reflejándose más que nada en los arcos más controversiales de esta historia. Así es, hablamos de aquel arco de la piscina. A ver, siendo claros, la historia de Kanokari nunca fue la mejor, pero pasó por fases muy diversas, ya que durante los primeros 90 capítulos era la presentación clara de una telenovela. Sabes que no es una buena historia, pero aún así te entretenía ver los salseos que ocurrían en este y todo lo demás. Claro, su historia era muy predecible. Era la misma historia del chico perdedor, el cual terminaba formando un pequeño harem al final, con un montón de waifus con diseños que llamaban la atención hacia los espectadores, y de esta manera podían cada uno escoger su propio team. Pero después ocurrió algo, la llegada del arco de la película, el arco más querido y alabado de esta obra, y que es considerado el mejor de toda esta historia. Aunque bueno, realmente no es como si fuera muy difícil la competencia. Claro, no es el mejor arco jamás creado, pero sí era lo más decente que Reiki había podido escribir, en donde realmente mostraban una historia que iba hacia algún lugar, desarrollo de personajes buenos, incluso te habían vendido una relación y lo llegabas a aceptar. Y lo digo como alguien que no era especialmente fan de este ship, y aún así me habían vendido eso. Y con ese gran arco finalizado podías pensar que la obra finalmente se dirigía hacia su recta final, pero no. Llegó el arco de la cita soñada, y justo la historia podía acabar ahí, o al menos cambiar la dinámica por completo. No pasó nada, convirtiéndose así en un patrón que se estaría repitiendo el resto de la historia. Con el pasar de cada capítulo semanal, los fans notaban cómo la historia se había estirado más y más, poniendo cosas más que ridículas en la obra. Con la llegada del arco de la piscina sería la gota que derramaría el vaso. Con todos los personajes que habían logrado crecer, habían sido completamente reiniciados, siendo tal cual el mismo personaje que cuando los habían mostrado por primera vez. Eso o arruinarlos por completo, careciendo de sentido común, arruinando a sus propios personajes. Incluso lo que se terminó vendiendo como el mejor momento y que lo cambiaría todo,
no sirvió absolutamente para nada, ya que al final del día todo volvió a la normalidad. Imagina hacer más de 10 capítulos de 20 páginas cada uno para tan solo una sola escena narrativa. Sí, todos sabemos lo que está pasando con la obra actualmente y la gran desilusión de los fans más antiguos hacia esta obra, diciendo que es un manga que cada semana no hace más que caer más bajo, pero aún así lo siguen viendo. Sí, es una obra que muchos odian, pero que aún así esas mismas personas siguen semana a semana y están al pendiente de los spoilers y de la salida de cada nuevo capítulo. Porque es eso, no todos, pero sí la gran mayoría de sus fans odian su historia, pero lo siguen viendo porque quieren saber al final del día cómo es que esta obra acabará. Bueno, si es que Reiki llega a hacerlo. Al final ellos ya invirtieron su tiempo en ver, leer o escuchar lo que pasó en la historia en más de 200 capítulos, por lo que para sentir que no han perdido su tiempo, continúan viéndolo, todo para poder saber cómo terminará todo. Así es, el fandom de Kanokari se ha convertido en señoras que ven la telenovela de las 5 de la tarde. En fin, eso es todo lo que tengo que decir con respecto a cómo me parece la obra actualmente. Y también acerca de las acciones que ha tomado su fandom a pesar de lo malo que ha sido. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y bye bye.